Hubo un tiempo en que no había modelos GTI ni nada parecido y que si querías un coche deportivo tenías que comprar un modelo coupé y por supuesto con propulsión trasera. Algunos los llamaron coupés industriales, yo los llamo deportivos de verdad. Vamos a comparar seguramente los dos mejores. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y como os conozco, habrá algún alfista que me esté reprochando: ¿te has olvidado del Alfa Romeo Alfetta GTV? No me he olvidado, porque para mí es uno de los coupés más bonitos de esa época y más bonitos de todos los tiempos. Lo que pasa es que fue un coche de vida más breve y de menor éxito en competición, porque los dos rivales más encarnizados de esa categoría, sin duda, fueron el Ford Capri, que nació en 1969, y luego el Opel Manta, que nació un año después, en 1970. Esta es una idea que me disteis los miembros del canal en esas charlas que tenemos y en esos directos que tenemos, que ya sabéis que te puedes hacer socio o miembro, que es 0,99 euros al mes, no te vas a arruinar. Y bueno, pues te vas a enterar de muchas cosas. Por ejemplo, por primera vez he hecho un vídeo en Garaje Hermético, el único que he hecho que no es de coches, que os hablo de mi despido. Bueno, eso lo cuento en el área de socios. Pero este vídeo yo creo que valía la pena contarlo aquí, contarlo para todos. Y como decimos siempre en Garaje Hermético, las historias hay que comenzarlas por el principio. Así que nos vamos a ir a la era previa a los GTI, la era pre-GTI. Los coupés industriales. Antes de que nacieran los GTI y todos sus derivados e imitadores, había dos tipos de coches deportivos: los que habían sido diseñados y habían nacido directamente como coupés y deportivos, y lo que se llamaba en esa época los denominados coupés industriales. Algunos os preguntaréis que el término ese de coupés industriales, que qué es lo que, como decía, ¿qué es lo que? Bueno, pues ¿qué es lo que? En República Dominicana dicen ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pues muy fácil. Cuando una marca quería hacer un deportivo, lo que hacía era que cogía el bastidor de una berlina media y le plantaba encima una carrocería de coupé deportivo. Y luego, pues sí, había versiones que tenían suspensiones un poco más firmes, motores más potentes, frenos más gordos. Pero bueno, lo importante era, muy importante en ese momento, se le concedía mucha importancia a que un coche deportivo tenía que tener una estética deportiva, y eso se asimilaba a una estética de coupé, porque las prestaciones no eran lo más importante. De hecho, es que desde el primer momento hubo versiones del Capri con motor 1.3 y versiones del Manta con motor 1.2, que para coches de ese tamaño y peso podéis imaginar que las prestaciones no eran lo que se dice muy deportivas. Esto ya lo había inventado con gran éxito Ford al otro lado del charco, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando presentó el Ford Mustang, que era un coche basado en una plataforma de una berlina, pero con una carrocería muy bonita de coupé, por supuesto también de cabrio. Ojo, que os he dicho que hubo versiones muy modestas, pero tanto el Mustang como por supuesto el Capri y por supuesto el Manta tuvieron versiones muy deportivas. Pero quedémonos con esto: en este momento, tan importante como ser deportivo era parecerlo. Todo cambió, pero a mejor. El primer Golf GTI aparece en 1974 y lo cambia todo. A lo mejor no todo inmediatamente, pero ahí empieza un cambio que llega hasta nuestros días. Y no ha habido marcha atrás. ¿Por qué? Porque hasta la llegada de los GTI, los deportivos podían no tener prestaciones muy deportivas, pero tenían que parecerlo. Y el GTI le da la vuelta completamente a ese esquema. Puede no parecerlo, pero tiene que serlo, porque el GTI ofrece unas prestaciones deportivas, pero la estética deportiva se consigue aparte de unos retoquitos, un aleroncito, unas llantas más anchas, unos colorcitos, un tal, pero no es una carrocería coupé. Es decir, insisto, el Golf lo cambia todo, porque los deportivos pueden no parecer deportivos, pero tienen que serlo. Así que poco a poco los deportivos medios, siempre superdeportivos siempre ha habido y siempre habrá, espero, bueno, no sé si siempre habrá o lo que nos espera, pero siempre había, pero los deportivos dejaron de ser coches derivados de berlina con carrocería coupé y casi siempre con propulsión trasera para ser coches medios, berlinas medias o compactos medios. Tuvo una estética muy parecida, pero comportamiento muy mejorado, y además casi siempre, por no decir siempre, yo diría más bien siempre,
de tracción delantera, lo cual, en una época en la que no había las ayudas electrónicas que hay hoy día, es una forma de democratizar un poco las prestaciones. Aquí quería contar una anécdota de una prueba que escribió mi buen amigo, mi admirado periodista Arturo Andrés, probando uno de los primeros Golf GTI, que claro, hacía un comentario que yo creo que ponía el dedo en la llaga. Decía que ese coche no es que fuera muy eficaz o tan eficaz, lo estaba referenciando precisamente al Capri y al Manta. Podía ser incluso más eficaz, pero sobre todo es que era mucho más fácil de llevar. Y él hacía una reflexión. Decía, bueno, es que llevar rápido este coche lo hace cualquiera. Con un Manta o con un Capri, para llevarlo rápido hay que saber. Y con este Golf, pues lo puede llevar razonablemente rápido cualquiera. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, se supone que es bueno, ¿no? Así que casi sin saberlo, así que casi sin quererlo, los GTI, sus derivados y sus modelos inspirados en el GTI, acabaron poco a poco y de una manera casi absoluta dando la puntilla a los verdaderos cupés, a los verdaderos deportivos. Eso sí, pues a base de coches muy eficaces, con una estética, bueno, un poquito diferenciadora y sobre todo sin renunciar a la practicidad que ofrecían, era mucho mayor en los coches tipo GTI que en los cupés anteriores. Bueno, las cosas cambiaron, pero como yo os digo, honestamente, no sé si es mejor. Capri, inspirado en el Mustang. El Mustang comienza a venderse en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1964 y Ford quiere repetir ese éxito en Europa. Y en 1969 lanza la primera generación del Ford Capri. Por cierto, para mí me parece la más bonita de todas y bueno, es un coche, esta versión en concreto, que no solo me gusta la estética, es que el nombre incluso Capri me parece muy muy bonito. El Capri, como en el caso del Mustang, era una carrocería de coupé puesta sobre el bastidor de una berlina, en este caso el Ford Cortina. Bueno, es que el Capri hereda incluso muchas de las motorizaciones que usaba el Ford Cortina, porque nace con motores de 1.3, 1.5, 1.7. Además, este coche es curioso porque ha llevado motores de 4 cilindros en línea, de 4 cilindros en V, un V6 y con cilindradas que van desde el 1.3 al 3.1, con potencias que van desde los 60 caballos hasta los 150, aunque hay un modelo que es el RS 3100, que en una serie limitada destinada a la competición, limitada a solo 100 ejemplares y con el sello en su motor de Cosworth, que ofrecía nada menos que 435 caballos. Y es que desde el primer momento, tanto el Ford Capri MK1 como el Ford Capri MK2 se vio mucho en las carreras de turismo, en circuitos. No así la tercera generación, que apareció en 1978, que no se vio mucho en las carreras. Para mí es el Capri más conocido porque he tenido oportunidad de probar todas sus versiones, además incluso ya siendo periodista. Había una versión en España, porque hubo también muchas motorizaciones, pero a España llegó una motorización que era un 2 litros de solo 101 caballos y sobre todo la versión V6 2.8 inyección, que era, como os digo, un V6, que daba 160 caballos, que ofrecía unas prestaciones mucho más acordes con la estética tan deportiva del coche. Opel Manta, menudo lío. La verdad es que desde mi punto de vista de periodista, General Motors en esta época tenía una facilidad para complicarlo todo increíble, porque el Manta es un ejemplo de ello, porque se vendió como Opel, por supuesto, en Europa continental e incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también se vendió como Vauxhall, que era una marca, pero el coche era exactamente el mismo, en el Reino Unido y en algunos otros mercados afines al Reino Unido, incluso también en Norteamérica. Además de estos mercados minoritarios y rarunos, hubo infinidad de versiones especiales, variantes, múltiples motorizaciones, como os digo, un verdadero lío. A diferencia del Capri, el Manta sí que vino a sustituir a un coupé, porque Opel ya tenía un coupé, tenía el Opel GT, que por decirlo de alguna manera era la versión, era el Corvette europeo, pero que fue un coche que, mira que es bonito, es un coche. Es más bonito que en foto que al natural, porque al natural resulta como muy chiquitín. Bueno, fue un coche que no tuvo mucho éxito, yo creo porque era muy poco práctico y ofrecía unas prestaciones bastante limitadas en ese momento. La primera versión del Manta, que se suele denominar Manta A,
Bueno, no es como en el caso del Capri. El Capri, la primera versión, me parece la más bonita. No es el caso del Manta, me parecen más bonitas las siguientes. Pero esta me parece francamente bonita. Y nació con motorizaciones que iban de un motor muy modesto, un 1.2 60 caballos, hasta un motor de 1.9 litros. Manta B, cambio drástico. Estéticamente, el Manta B supuso una evolución muy notable respecto al A. Era un coche mucho más moderno, mucho más luminoso. Bueno, hubo incluso una versión con portón posterior, o sea, que en vez de 2 puertas, digamos que tenía 3. Se llamaba entonces liftback. Bueno, comercialmente era CC y además, bueno, como siempre, como digo, no un lío, en Inglaterra se llamaba, me lo apunto aquí porque no me acuerdo, Vauxhall Cavalier Sport Hatch. Bueno, este Manta B llegó a llevar hasta un motor 2 litros de 110 caballos y, como en el caso del A, la cantidad de versiones que hubo y de versiones especiales es prácticamente ilimitada. Y por fin, en 1982, aparece el Opel Manta B2. Realmente no se puede hablar de un Opel Manta C porque el B2 es una derivación, es un B más afinado. Como en el caso del Capri MK3, es la versión que más conozco, bueno, la versión, el modelo que más conozco, que más he probado y por eso el que he elegido para esta comparativa. Capri versus Manta. ¿Cuál es mejor? Para hacer esta comparativa he elegido versiones coetáneas, prácticamente el tope de gama, y versiones que he conocido y que he podido probar bastante. Bueno, y por cierto, como os decía, tope de gama porque he elegido el Ford Capri, por supuesto el MK3, en la versión V6 2.8 litros de 160 caballos, que se fabricó entre los años 78 y 86. En el caso del Opel he elegido, por supuesto, un B2, he elegido un Manta i200 del año 82, en este caso un 2 litros de 125 caballos, que era un modelo que estaba pensado para servir, entre otras cosas, de base a la competición. Fue el primero de estas series especiales I. Primero fue el i200, luego le siguió el i300 y luego, sobre todo, la más potente, el más buscado, el mejor Manta, más deportivo, que era el minoritario i400, que era una auténtica pasada. Por cierto, que la i no creéis que es de inyección, se hace referencia al preparador que era Irmscher. No es fácil de pronunciar para mí, Irmscher. Ambos coches, como podéis imaginar, comparten una arquitectura, iba a decir similar no, exactamente igual. La diferencia es que el Capri es un V6 y el otro es un 4 en línea, pero llevan el motor delantero con el cambio a continuación, árbol de transmisión y propulsión trasera. Por cierto, en ambos casos con eje rígido, lo cual hacía que cuando el firme era un poquito irregular y también cuando llovía, porque no había ayudas electrónicas a la conducción, pues eran coches, como decía, bastante delicados de conducir. Había que saberlos conducir. Bueno, también comparten dos cosas, que son coches de una muy buena calidad de fabricación, robustos y también fiables. Probando estos dos coches resulta curioso que el más potente de los dos, que es el Capri, sea con diferencia el menos deportivo. ¿Por qué? Bueno, lo es por relajes de suspensión. Iba a decir por reparto de pesos, pero porque el motor V6 pesa más, la configuración, el interior, que es bastante deportivo, pero es muy cómodo, el tacto de la dirección, incluso de los frenos. Es un coche en general mucho más burgués. Es realmente un coche muy cómodo, pero ojo, que no digo que sea cómodo con los estándares de los años 80, no. Con los estándares de hoy, salvo si nos metemos en una cartera con baches que el eje rígido se hace notar, es un coche cómodo y que permite viajes largos, muy largos. Es un buen coche para viajar. Y luego pues tiene otra cosa que a mí me gusta mucho, que es la estética, aunque os he dicho que me gusta más el MK1, pero este tiene es muy particular porque es un coche muy afinado, con un capó larguísimo, pero es que tiene 4 faros redondos y el capó muerde ligeramente la parte superior de los faros, lo cual le da un frontal muy original y es una solución estética que, por cierto, también ha usado en varias ocasiones BMW. Está claro que entre estos dos coches no hay uno mejor y otro peor, hay uno más burgués y uno más deportivo, y el papel de deportivo le corresponde al Opel Manta. El Opel Manta, que tiene una suspensión claramente más firme, una dirección más directa, es más ligero y, bueno, como tiene un motor de 400 en vez de 6, su reparto de pesos es más favorable. El interior también es más deportivo. Esta versión la había en ocasiones con asientos de la marca Recaro, que eran magníficos y que entonces ya realmente le daban el toque deportivo definitivo y dejaba el puesto de conducción casi perfecto. El motor, curiosamente, siendo menos potente, subía de vueltas más rápidamente que el de Ford, que el V6 de Ford.
tenía muy buena potencia en alta. Precisamente lo que adolecía era de falta de bajos, que es justo lo que tenía el Ford. Una cosa más que hace que el Ford Capri sea un coche mucho más burgués y en cambio el Opel Manta sea un coche mucho más deportivo que necesita que su conductor o su piloto lleve el motor siempre un poquito alto de vueltas. Llegamos a la conclusión y la conclusión no siempre es cuál es mejor. Sería más bien cuál es mejor según lo que busques. Claramente te digo que el Opel Manta es el más deportivo. Si buscas un coche para disfrutar conduciendo en carreteras viradas, no hay color, es mucho más deportivo. Ahora, el Capri, iba a decir el Opel Capri, fijaos la ensalada mental que tengo. El Ford Capri es un coche más burgués, más barato, muy fiable, muy utilizable y creo que como coche de colección, pues me parece todo un acierto, porque es un coche que vas a conseguir por menos dinero, que es muy fiable y que vas a poder usar prácticamente a diario. Llegamos al coche del día y he elegido un coche que me encanta, el Opel Manta i400. La verdad es que estos dos coches me encantan y el Opel Manta lo he probado menos que el Capri. El Capri tuve oportunidad de probarlo mucho, pero el i400 lo probé brevemente. Os recuerdo que este coche se homologó en Grupo B. Bueno, frente a los Grupo B más brutales, más modernos, con propulsión trasera, no tenía nada que hacer salvo en rallies auténticamente destructivos, donde su robustez era una baza. Pero como coche de calle, para ir por la calle, es que os recuerdo que este coche pesaba menos que los normales y tenía nada menos que 245 caballos. Bueno, la verdad es que pude conducir este coche y os digo que era una verdadera pasada. Y llegamos al consultorio, donde Rafa, desde Córdoba, me pregunta si hubo un Ford Capri Turbo, que él lo ha ido por ahí y tal. Bueno, la respuesta es que sí, y es que no. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver. Sí lo hubo porque se hizo una versión, pero que era una versión muy limitada. A ver, te cuento. Cuando el Capri se dejó de fabricar, la marca hizo una versión final que llamó Brookland, en honor a este circuito tan famoso, que además iban todas pintadas del color verde, que además en el catálogo de Ford, que todavía existe yo creo, se llama Brooklands Green. Se hicieron de este coche 1038 unidades, que no era turbo, pero 130 de ellas sí llevaban turbo y además daban 200 caballos. Bueno, pillar una de estas unidades finales del Ford Capri de ese color con motor turbo, si lo encuentras, es un mirlo blanco. Y la cosa va de turbos, porque Eugenio me pregunta que ha visto por ahí un coche que se llama Opel Turbo Manta, que si eso existe. Pues te digo lo mismo, existe, pero es un coche más raro todavía que el Ford Capri Turbo, todavía más raro, porque solo se montaron de este coche 33 unidades, de las cuales, por cierto, 3 de ellas nunca se llegaron a comercializar, se utilizaron para promocionar el coche. Bueno, en realidad era un Manta SR de 1973 con el motor 1.9 que daba solo 91 caballos, pero que después de pasar por las manos del preparador británico Brookspeed y de montarle un turbo, pues conseguía nada menos que 156 caballos, bastantes para la época. Tenía ganas de hacer este vídeo contando cómo eran los deportivos antes de la era GTI y hacer pruebas de estos coches que para mí tenían mucho carácter y mucha personalidad. Espero en este vídeo, con más motivo que nunca y con más interés que nunca, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros me gusta. Y bueno, y si no estáis suscritos, que os suscribáis. Y ya sabéis que siempre acabo contando cuatro cosas para que no se os olviden. Que para los aficionados a las motos tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro. Muchos de ellos, además, de motos de off-road. Que estamos en todas las redes sociales, que en nuestra web cada día es más completa, va como un tiro y que hay una sección que hace Luis Alberto que cuenta historias muy entretenidas. Y luego que trabajo los domingos por la tarde para que los lunes podáis tener un podcast de actualidad donde si ha habido Fórmula 1 os hablamos de la Fórmula 1. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.